trata de los seminarios del servicio de urología, este corresponde a la anatomía de la fisiología renal. El contenido de este seminario con relación a la parte de anatomía va a ser situación, forma, medios de fijación, relaciones anatómicas, estructura interna y vascularización, todo de la parte renal. A manera de generalidades, recordando que el riñón se ubica en el espacio retroperitoneal, el riñón derecho se encuentra a 1 a 2 centímetros más bajo que el izquierdo en la mayoría de los individuos, y esto es debido al desplazamiento provocado por el hígado. Por lo general, el riñón derecho se ubica en el espacio que está entre la parte superior de la primera vértebra lumbar y el final de la tercera vértebra lumbar, y el riñón izquierdo ocupa el espacio superior entre el cuerpo de la 12ª vértebra dorsal hasta la tercera vértebra lumbar. Esto es importante recordarlo, ya que en los procedimientos renales percutáneos y a nivel de las incisiones en el flanco, es importante que la pleura se extiende hasta el nivel de la 12ª costilla en sentido posterior. Y recordar que a nivel medial, los 2/3 inferiores del riñón se apoyan sobre el músculo psoas y en sentido lateral se encuentra el músculo cuadrado lumbar y la aponeurosis del músculo abdominal transverso. También debemos recordar que a manera de generalidad, los riñones tienen una longitud de 10 a 12 centímetros, tienen un ancho de 5 a 7 centímetros, un espesor de 3 centímetros y un peso que va a variar de acuerdo al género femenino en 135 gramos y al género masculino 150 a 155. Al riñón se le reconoce un borde lateral, un borde medial que está en íntima relación con el ilio renal, el polo superior que está en contacto con la glándula suprarrenal y el polo inferior. Recordando las relaciones anatómicas, donde está la parte superior de los riñones, está en íntima relación con las glándulas suprarrenales, con el área diafragmática y con la proyección de las costillas. Posterior está en relación con la aponeurosis del músculo transverso abdominal, músculo cuadrado lumbar y músculo. Según las relaciones anatómicas, el riñón Según las relaciones anatómicas, en la cara anterior el riñón derecho está en íntima relación con el hígado separado por el peritoneo parietal y en relación con el ligamento hepatorrenal. Igualmente está en relación con la segunda porción del duodeno, el colon ascendente y en la parte inferior con el ángulo cólico derecho y con los intestinos delgados. El riñón izquierdo, a su vez, en su cara anterior, en la parte superior, está en íntimo contacto con el estómago, con la cola del páncreas, el colon descendente, a nivel de su parte inferior, con el ángulo cólico izquierdo y con los intestinos delgados. También cabe destacar su íntima relación con el vaso, donde se forma el ligamento espleno-renal. Interpuesta entre el riñón y las estructuras a su alrededor se encuentra la fascia de Gerota perirrenal. Esta capa de fascia rodea la grasa perirrenal y el riñón y lo encierra en 3 de sus lados, por arriba, por dentro y por fuera. No obstante, por dentro se extiende a través de la línea media para fusionarse con el lado contralateral. Y por debajo la fascia de Gerota no se encuentra cerrada, se mantiene potencialmente abierta, y esto explica cómo la fascia de Gerota sirve como una barrera anatómica para dispersión de procesos malignos y un modo de contención de las colecciones de flujo perirrenales. Esta fascia de Gerota se va a dividir en una hoja anterior, en una hoja posterior.
Igualmente, para hablar acerca de la configuración interna, debemos de saber que el parénquima renal está compuesto por una parte de la corteza, que es la parte más externa, y la parte interna, que está compuesta por la médula. Esta médula está compuesta por de 10 a 12 estructuras denominadas pirámides renales, las cuales en la parte inferior tiene un área denominada papila y que en la base de esta papila está orientada con una base ancha hacia la corteza renal. Como se comentó, el ápice de estas pirámides es la papila renal. Con cada papila es ocupada por un cáliz menor. Los cálices menores son de 7 a 14. Los infundíbulos se combinan para formar de 2 a 3 ramas caliciales. Estas con frecuencia reciben el nombre de cáliz del polo superior, cáliz del polo medio y cáliz del polo inferior. Y estos cálices se combinan para formar la pelvis renal. Entonces, partiendo de la idea de los cálices mayores, que son de 2 a 3 centímetros superior, medio e inferior, como son señalados en la imagen, debemos recordar que la corteza renal es de color más claro que la médula y no solo cubre las pirámides renales de forma periférica, sino que se extiende también entre ellas. Y la extensión de la corteza entre las pirámides tiene un nombre particular, que son las columnas de Bertin. Estas columnas tienen un significado quirúrgico debido a que a través de ellas los vasos renales transcurren desde el seno renal hacia la corteza periférica y reducen su diámetro a medida que las columnas se acercan a la periferia. Es debido a esto que la anatomía, donde el acceso percutáneo al sistema colector se realiza a través de una pirámide renal hacia un cáliz, con lo que se evita las columnas de Bertin. Por su parte, la pelvis renal va desde una pequeña pelvis intrarrenal hasta una gran pelvis, en su mayoría extrarrenal. Luego la pelvis se angosta para formar la unión pielo-ureteral y así marcar el comienzo del uréter. El pedículo renal consiste clásicamente en una arteria única y una vena única que entran en el riñón a través del hilio renal. Estas estructuras se ramifican de la aorta y de la vena cava, justo por debajo de la arteria mesentérica a nivel de la segunda vértebra lumbar. La vena es anterior a la arteria y la arteria renal derecha sale de la aorta y avanza con una inclinación caudal hacia el riñón derecho, mientras que la arteria renal izquierda cursa casi directamente en sentido lateral al riñón izquierdo. En la medida que se acercan al riñón, la arteria renal se divide en 4 o más ramas. 5 es el número más frecuente. Estas son ramas de la arteria renal que son denominadas segmentarias. Cada rama de la arteria renal segmentaria irriga una porción diferente del riñón sin circulación colateral entre ellas. Por lo tanto, la oclusión o la lesión de una rama segmentaria provocará un infarto renal segmentario. Por lo general, la primera rama y la más constante es la rama segmentaria posterior, la cual se separa de la arteria renal antes de que ésta entre al hilio renal. Típicamente existen 4 ramas anteriores, que de arriba abajo son la apical, la superior, la media y la inferior. La relación de estas arterias segmentarias es importante, ya que la rama segmentaria posterior pasa por detrás de la pelvis renal, mientras que las otras ramas pasan por delante de esta. Esto significa que una obstrucción de la unión pielo-ureteral provocada por un vaso puede ocurrir cuando la rama segmentaria posterior pasa por delante del uréter y genera su oclusión. Esta división entre las arterias segmentarias posteriores y anteriores tiene una importancia quirúrgica adicional, ya que entre estas dos
articulaciones existe un plano avascular. Este plano longitudinal yace por detrás de la cara lateral del riñón y una incisión en este plano resulta con una menor pérdida de sangre. Todo esto conversado de la irrigación renal se puede confirmar a través de estudios de extensión, como por ejemplo la angiografía por computadora. Esto puede hacerse de forma preoperatoria mediante una angiografía o durante la operación mediante la inyección de contrastes o de colorantes, los cuales van a dibujar las arterias segmentarias ya antes nombradas y tienen la limitación de que no puede identificar vasos menores de 2 milímetros. Una vez en el seno renal, las arterias segmentarias se van a dividir en arterias lobulares, que más adelante se van a dividir en el parénquima renal para formar las arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares progresan hacia la periferia dentro de las columnas corticales de Bertin. En la base, es decir, en el borde periférico de las pirámides renales, las arterias interlobulares se ramifican en arterias arcuatas. Las arterias arcuatas van a discurrir de forma paralela en la unión córtico-medular. Luego, las arterias interlobulares se ramifican desde las arterias arcuatas y se mueven en forma radial, donde por último se van a dividir para formar las arteriolas aferentes de los glomérulos. De forma particular está este artículo que habla acerca de la multiplicidad de las arterias renales, que es publicada en el año 2013 y se ve claramente la presencia de 5 arterias, lo cual es un poco infrecuente. El drenaje venoso renal se correlaciona estrechamente con el flujo arterial. Las venas interlobulares drenan de los capilares postglomerulares. Estas venas se comunican también libremente a través del plexo venoso subcapsular de las venas estrelladas con venas en la grasa perirrenal. Luego de las venas interlobulares, el drenaje venoso progresa por las ramas arcuatas, interlobulares, lobulares y segmentarias, cada una en paralelo con su respectiva arteria. Luego de las venas segmentarias, el drenaje venoso se une en 3 a 5 troncos venosos y por último se combinan para formar la vena renal. A diferencia de la irrigación arterial, el drenaje venoso se comunica en forma libre a través de los anillos venosos alrededor del infundíbulo, lo que establece una circulación colateral extensa en el drenaje venoso del riñón. Esto es importante a nivel quirúrgico porque, a diferencia del flujo arterial, la oclusión de una vena segmentaria tiene poco efecto sobre el drenaje venoso. Debemos recordar que esa unión de los troncos que comentamos hace poco es en parte acerca de la vena renal izquierda, que recibe a la vena suprarrenal izquierda por arriba, la vena lumbar por detrás y la vena espermática por debajo. Y típicamente la vena renal derecha no recibe ningún afluente. La vena renal se localiza justo por delante de la arteria renal y la vena renal derecha tiene de 2 a 4 centímetros de largo, entra por el borde lateral derecho o posterolateral de la vena cava inferior. Típicamente la vena renal izquierda tiene de 6 a 10 centímetros de largo y entra por la cara lateral de la vena cava inferior. Luego de pasar por detrás de la arteria mesentérica superior y por delante de la aorta. Debemos de recordar la parte del drenaje linfático, donde los linfáticos siguen a los vasos sanguíneos a través de las columnas de Bertin y luego forman varios troncos linfáticos. De allí el drenaje linfático varía entre ambos riñones, donde en el lado izquierdo se incluyen a los grupos paraórticos laterales izquierdos, retrocrurales izquierdo y el conducto torácico. Y en el lado derecho se incluyen a los paracabos derechos y los interaortocavos derechos.
Con respecto a la parte de la inervación, se deben incluir a los nervios simpáticos preganglionares que tienen su origen a nivel del plexo celíaco, plexo esplánico, plexo intermesentérico e hipogástrico superiores. Por parte de los nervios parasimpáticos, estos provienen del vago. A pesar de esta inervación, es importante recordar que el riñón funciona correctamente sin este control neurológico, lo cual se evidencia por el funcionamiento exitoso de los riñones trasplantados. Por último, debemos recordar que todo lo anteriormente nombrado acerca de corteza, médula y diferentes estructuras del riñón, todo esto puede ser posible a través de los métodos de imagen. Muchas estructuras anatómicas pueden observarse a través de métodos de imágenes modernos, como por ejemplo tomografías computarizadas y ecografía, y por último también se incluyen las resonancias magnéticas, donde la médula y la corteza pueden diferenciarse a través de todos estos tipos de imágenes ya previamente nombrados. En relación a la fisiología renal, vamos a incluir temas relacionados con la formación de la orina, eliminación de desechos, balance hídrico, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-base y por último de la regulación hormonal. La formación de orina implica tres procesos básicos: la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción tubular. Estos procesos le permiten a los riñones eliminar solutos indeseables y productos del metabolismo celular u obtenidos en la dieta, y regular así el equilibrio hidroelectrolítico. La red capilar glomerular se encuentra cubierta por células epiteliales especializadas llamadas podocitos, que, junto con el epitelio capilar, forman una barrera selectiva a través de la cual el filtrado urinario debe pasar. El filtrado se recolecta, pasa a la cápsula de Bowman y luego pasa hacia el túbulo contorneado proximal. De manera general, los riñones constituyen el 0.5% de la masa corporal, pero cerca del 25% del gasto cardíaco perfunde a los riñones. La tasa de filtración glomerular normalmente está cercana a 125 mililitros por minuto, o lo que es igual 180 litros por 24 horas. Pero esto recordando que varía en condiciones normales según el sexo y según la edad. El flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular se mantienen normalmente en un rango muy estrecho gracias al fenómeno de autorregulación. En la generación del filtrado glomerular se intervienen las fuerzas de Starling, que es igual a la presión hidrostática y la presión oncótica en el capilar glomerular y la presión hidrostática y oncótica en la cápsula de Bowman. Para hablar de la filtración glomerular, debemos recordar que cada uno de los elementos de la barrera de filtración glomerular puede limitar el paso de diversas moléculas. El endotelio glomerular tiene poros por los cuales solo limita el paso de partículas de los elementos de gran tamaño como glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. La membrana basal glomerular tiene un mejor efecto como barrera. Aquí podemos incluir todas las proteínas de bajo peso molecular como la beta-2 microglobulina y las hormonas. Proteínas de alto tamaño molecular como la alfa-2 macroglobulina e inmunoglobulinas no deberían de atravesar la barrera de filtración. Ahora, entre las proteínas de tamaño mediano, solo algunas de ellas pueden pasar la barrera de filtración, como por ejemplo la albúmina. Los mecanismos por los cuales se reabsorben los elementos filtrados a nivel de los diversos segmentos tubulares de la nefrona son difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario, secundario y la endocitosis. La reabsorción puede ser paracelular, que es entre células, o transcelular, que es a través de la célula, y ocurre gracias a una serie de proteínas transportadoras o canales en los diversos segmentos tubulares. Recordando que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe glucosa, aminoácidos, lactatos y vitaminas hidrosolubles.
A nivel del asa de Henle está la porción descendente, la cual es permeable a agua y a solutos, y en la porción ascendente reabsorbe alrededor del 25% de las cargas filtradas de sodio, cloro y potasio. Seguido a esto está el túbulo contorneado distal, que es impermeable al agua y a la urea, reabsorbe sodio, cloro, calcio y magnesio, y recordando que la absorción del agua desde este segmento está controlado por la concentración de la hormona antidiurética. Por último, a nivel del túbulo colector, reabsorbe activamente sodio, es permeable a la urea y la absorción del agua está controlada por la acción de la hormona antidiurética. Para hablar acerca de la concentración y de la dilución de la orina, debemos tener en consideración que la hormona antidiurética es quien determina que se produzca una orina concentrada que sea de 1200 milosmoles sobre litro, o una orina que sea diluida de 50 milosmoles sobre litro. Esto va a depender de la ingesta de líquidos del individuo o de las condiciones medioambientales en las que se encuentre. La hormona antidiurética se produce en el hipotálamo a nivel de los núcleos supraóptico y paraventricular. Es almacenada en forma de gránulos en la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Su secreción está influenciada por diversos factores, osmóticos y no osmóticos, cuya función es mantener la osmolaridad plasmática en rangos estrechos, 285 más o menos 5 milosmoles sobre litro. Entre los factores osmóticos se encuentran con los receptores osmolares, que están localizados a nivel del hipotálamo, quienes responden a las concentraciones extracelulares de osmoles efectivos. El segundo grupo corresponde a los factores no osmóticos, que corresponden a receptores de volumen y de presión. Los de baja presión están localizados en la aurícula derecha y en los grandes vasos pulmonares. Responden a modificaciones de volumen, mientras que los de alta presión están ubicados a nivel del arco aórtico y el seno carotidio, los cuales lo hacen a cambio de presión arterial sistémica. Los estímulos son captados por estos receptores, que son posteriormente enviados al hipotálamo a través de las rutas nerviosas, lográndose afectar la secreción de ADH de acuerdo con los requerimientos del individuo. Pero el proceso de concentración o de dilución de la orina no solo va a depender de la hormona antidiurética, puesto que es necesario un gradiente osmótico aportado por el intersticio renal, el cual estimula ese movimiento de agua en presencia de la hormona antidiurética. El mecanismo por medio del cual se produce esto es el mecanismo de multiplicación contracorriente, puesto que permite multiplicar el valor de la osmolaridad y del intersticio de un valor inicial igual a la del plasma a un valor final. El término contracorriente deriva del área anatómica donde se genera la multiplicación de osmolaridad del intersticio, es el asa de Henle, que es el área en la que el flujo de filtración tubular transcurre en sentidos opuestos, inicialmente en el asa descendente y posteriormente en el asa ascendente delgada. Pero el proceso de concentración en relación En relación a la respuesta miogénica, debemos de recordar que en la autorregulación del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular intervienen también otros factores que finalmente van a actuar modificando el tono de la arteriola aferente. Uno de estos es el mecanismo miogénico. También se incluye en la retroalimentación túbulo glomerular y el balance glomérulo. Por su parte, la aldosterona actúa a nivel del túbulo distal y del conducto colector, absorbiendo el sodio, y el péptido natriurético auricular regula la eliminación del sodio e inhibe la secreción de aldosterona e inhibe la liberación de la hormona antidiurética. Como función de eliminación del riñón, también se encarga de la regulación del pH, donde la base fundamental es conservar la base de bicarbonato y eliminar los iones de hidrógeno.
El riñón participa también entonces en el equilibrio ácido-base y lo hace de varias formas. Una de ellas es a través de la succión del bicarbonato filtrado en el túbulo contorneado proximal a través de la anhidrasa carbónica en la luz tubular, favoreciendo la conversión del bicarbonato filtrado a ácido carbónico al combinarse con los hidrogeniones secretados. Otra es la regeneración del bicarbonato titulado tanto en el túbulo contorneado proximal como en el distal. Sintetiza el amonio a partir de la glutamina, el cual luego es secretado por el túbulo contorneado proximal, participando activamente en la liberación de hidrogeniones secretados distalmente. Y por último, secreta activamente hidrogeniones, la cual es una acción llevada a cabo por las células intercaladas tipo A en los túbulos colectores. A nivel renal también se produce la eliminación del ácido úrico, donde éste se reabsorbe y se secreta en los túbulos proximales. Y la eliminación de la urea, recordando que es el producto final del metabolismo de las proteínas, donde el adulto normal produce de 25 a 30 gramos al día. De acuerdo a las funciones endocrinas a nivel renal, se encuentra el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, el cual se inicia en el riñón con la síntesis de renina por las células yuxtaglomerulares, que están ubicadas en la arteriola aferente de los glomérulos, las cuales están en estrecho contacto con la mácula densa, que son células epiteliales especializadas de la porción final de la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Ellas se encargan de censar el contenido de cloruro de sodio que se ubica a nivel de la luz tubular, donde al disminuir el aporte de cloruro de sodio a nivel de los segmentos tubulares distales, estas células lo van a interpretar en donde las células yuxtaglomerulares probablemente interpretarán que la función arterial sistémica o el volumen intravascular se encuentra bajo, liberando la renina hacia la luz de las arteriolas aferentes, alcanzando posteriormente la circulación sistémica y actuando sobre la renina, convirtiéndolo en angiotensina 1 por medio del angiotensinógeno, que después, por medio de la acción de la enzima convertidora de angiotensinas, da lugar a la angiotensina 2. Esta última se va a encargar de generar una acción vasoconstrictora directa, estimulando la absorción de sodio y de cloro a nivel del túbulo contorneado proximal, y posteriormente se va a dar la liberación de la aldosterona, que va a producir la retención de sodio y de agua a nivel del túbulo colector, restaurándose de esta manera la volemia y la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo renal. Otra de las hormonas que produce el riñón es la eritroproyetina, la cual es importante en el proceso de maduración del glóbulo rojo, permitiendo la diferenciación de este eritrocito en la médula ósea. La eritroproyetina inicialmente se produce y se sintetiza a nivel del hígado, pero en el adulto prácticamente solo se da en los riñones. La síntesis y la liberación de la eritroproyetina por las células renales va a depender del contenido local del oxígeno y de la acción del factor inducible por la hipoxia. Igualmente, el riñón también participa en la síntesis de vitamina D activa, la cual tiene varias acciones. Una de ellas es estimular la absorción intestinal, la absorción renal del calcio y de fósforo, inhibir la secreción de la paratormona y favorecer la maduración de los osteoclastos. La síntesis de vitamina D se origina principalmente en la piel al exponerse a la luz ultravioleta, dando lugar a la vitamina D3 o lo que es igual colecalciferol. Para activarse necesita primero de una hidroxilación que ocurre a nivel hepático para formar 25-hidroxivitamina D3 o lo que es igual calcidiol. Luego son filtradas en los glomérulos y son reabsorbidas por las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, experimentando así la segunda hidroxilación renal por la enzima 1-alfa hidroxilasa para dar lugar a la vitamina D activa, o lo que es igual el calcitriol. Por último, a manera de conclusión y recordando todo lo previamente hablado, debemos recordar que el riñón tiene una ubicación retroperitoneal con una irrigación del renal que es segmentaria, lo cual explica
los infartos renales segmentarios. Debemos recordar que la rama posterior es la rama más constante y la primera de esta circulación renal. Existe una zona vascular entre la cara anterior y la cara posterior, que es una zona que permite o disminuye más bien que haya un sangrado renal a la hora de abordarlo. En relación al drenaje venoso, recordemos que tiene una circulación colateral. Si hay una obstrucción de esta, es muy poco probable que el drenaje venoso se vea afectado. El parénquima renal se divide en corteza y médula, tiene una pelvis renal y tiene un ilio renal. La unidad funcional del riñón es la nefrona. La filtración glomerular, dentro de sus funciones, esta es la más importante. La concentración de la orina está dado por la hormona antidiurética, aunque recordemos que también tenemos el mecanismo de multiplicación de contracorriente. A nivel endocrino debemos recordar el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona que permite la regularización de la presión arterial, y también se produce la eritropoyetina, y a nivel renal se produce una activación de la vitamina D por medio de la segunda hidroxilación que se da a nivel de este órgano. Ya finalizando, esperemos entonces que el tema de anatomía y de fisiología quede lo más claro posible. Y pues por último quiero finalizar con esta imagen que da de notar el sitio más famoso y más turístico de la zona de la región oriental de donde provengo. Muchas gracias.